Hola, hola, bienvenido, bienvenida, muy, pero muy buenas. Retomamos, proseguimos adelante con nuestra serie sobre las escrituras bíblicas. Estamos leyendo juntos el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia, que te habla Guillermo Álamo. Todo esto que estás viendo seguramente en Instagram, también lo subimos a nuestro canal en la plataforma YouTube que se llama Apocalipsis Ahora. ¿Por qué le pusimos ese nombre tan truculento? No solo en homenaje, o más allá del homenaje, o recuerdo de cierto film famoso, sino porque estamos convencidos como cristianos de que estamos muy cerca de vivir o de empezar a vivir los eventos que profetiza Juan para el futuro del mundo. Somos futuristas, somos creyentes de que los textos proféticos, prácticamente todo el Apocalipsis, salvo los primeros 3 capítulos, en el primero hay una presentación, capítulos 2 y 3, hay unas cartas dirigidas a 7 comunidades, 7 iglesias. Esto quiere decir iglesias en griego. 7 comunidades cristianas en Asia, lo que ahora es Turquía, la zona más occidental de Turquía. Eso se dirigía muy probablemente al tiempo en el que estaba escribiendo el apóstol Juan su texto. Hay otras versiones y hay otra manera de entenderlo que quizá sean comunidades profetizadas a futuro. Pero eso se puede negociar. Lo que no podemos negociar, y ese es el criterio que hemos adoptado en este espacio, es que la mayor parte de la narración de Apocalipsis, todo esto que estamos recorriendo desde el capítulo 4 por lo menos hasta el capítulo 20, y lo que sigue después por supuesto, es futurismo, es futuro, son cosas que todavía no ocurrieron. Ya vas a ver en los términos, las dimensiones, los números, la globalidad de los fenómenos de los que se habla. Esto jamás se ha dado en la historia. Así que acá estamos para seguir conociendo, para seguir interpretando, para seguir leyendo a conciencia y con profundidad el texto de la Escritura bíblica. Hoy nos vamos a encontrar con 2 plagas sobremanera misteriosas que están en el texto del Apocalipsis. Y acá empieza el show de los no sé. Vamos a decir lo que sabemos, lo que entendemos, y vamos a ver qué tipo de lecturas hay, pero francamente no es tan claro. Yo siempre me inclino, como digo, somos futuristas, también somos lo más literalistas que se puede. Me inclino a la lectura más literal posible, pero es tan abigarrado lo que se describe que, bueno, vamos a ver qué otro tipo de lecturas se pueden hacer. Tampoco se puede uno entregar a un puro simbolismo tipo lectura idealista, como diciendo, y ya lo hablamos en nuestra presentación, nuestra introducción al Apocalipsis de Juan. Como que es todo simbólico y que pasemos en limpio, los buenos ganan. No. No es tan sencillo, tiene varios capítulos el Apocalipsis, tiene 22 capítulos, entonces no se puede resumir y decir, bueno, resumamos, ganan los buenos. ¿Y para qué los 22 capítulos si no entonces? Arrancamos capítulo 9 de Apocalipsis y dice así que el quinto ángel, venimos viendo las 7 trompetas que expresan la ira de Dios, del que está sentado en el trono y del Cordero. Estas 7 trompetas vimos que empezaban con un granizo mezclado con fuego y con sangre. Después se hablaba de un astro que caía sobre los mares, contaminaba, volvía sangre los mares o como sangre los mares y destruía los seres vivientes del mar, algunos, un tercio de los seres vivientes, y también destruía un tercio de los navíos que hay sobre la tierra en ese momento del que se nos está hablando proféticamente por adelantado, valga la redundancia. Después se habla de un astro que cae sobre las fuentes de las aguas y las destruye también. Un tercio de las aguas se vuelven amargas por el contacto con este astro misterioso que va a caer. Y la cuarta trompeta nos mostraba que la misma luz del día y de la noche iban a ser afectadas. Dijimos, para resumir y como para que más o menos se vea la clasificación a que da lugar este agrupamiento de los sellos, trompetas y copas de la ira de Dios. Los sellos son fenómenos naturales, sociales, económicos que se van a intensificar. En las trompetas ya vemos cosas que no pertenecen al orden de lo que por lo menos llamamos nosotros lo natural. De hecho, el oscurecimiento mismo del sol y de la luna no es que van a bajar en su brillo, lo hemos explicado. En realidad lo que va a pasar es que un tercio de la noche va a ser completamente oscura y un tercio del día va a ser completamente oscuro. Son alteraciones de leyes naturales y acá vamos a ver la irrupción del elemento sobrenatural. En este capítulo 9 que vamos a leer juntos. El quinto ángel, entonces, volviendo de nuestra reseña, tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo, como enigma o como cuestión abierta respecto de este ángel, de esta estrella. Una estrella en general, vamos a ver que en la Biblia se usa acá en Apocalipsis como sinónimo de ángel.
pero se habla de una estrella caída del cielo a la tierra. Estrella caída puede ser sinónimo de ángel caído, lo vamos a ver en el capítulo 12, pero no está tan claro que sea un ángel demoníaco, porque se le da una llave del pozo del abismo, se le da autoridad. Es muy raro ver en el texto bíblico que se presente a los demonios como teniendo autoridad en el infierno. Acá se está hablando de lo que llamamos vulgarmente el infierno. El pozo del abismo es eso. No es el lago de fuego del que se va a hablar a posteriori cuando termine toda la narración del Apocalipsis, sino que es donde van las almas de los desobedientes hoy en día. Van al abismo, van a una especie de prisión o de lugar de encierro subterráneo donde ciertamente no están pasándola bien. Ahí es donde van las almas de los rebeldes hoy en día. Esto está escrito en el Evangelio de Lucas, en un famoso pasaje. No vamos a meternos en eso. No es tema del Apocalipsis. Versículo 2. Lo abrió esta estrella, este ángel, al que se le da la llave. No sabemos si un ángel rebelde o un ángel leal, pero en todo caso cumple un propósito divino y ejecuta todo lo que está en el plan de Dios. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco que oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. O sea, mirá la imagen, ¿no? Sale el humo como de un gigantesco pozo y de la nube de humo se precipitan sobre la tierra, saliendo del abismo estas símil langostas. Ya vamos a ver qué descripción tan peculiar se nos hace. Es común en la literatura apocalíptica que las langostas, hablábamos de los vientos también en el capítulo 7, aparezcan como un juicio de Dios, como una manera de representar metonímicamente el juicio de Dios. El viento que hace destruye las siembras, trae devastación, trae hambre, trae conflictos sociales, todo lo que se deriva de que las cosechas no tengan lugar. También las langostas son una plaga que puede destruir el ganado. En Oriente Medio suelen haber plagas de langostas, así que es un elemento simbólico muy disponible para el mundo de Oriente Medio. Las langostas suelen haber aún hoy en día. Hace pocos meses hubo también una plaga muy importante en Oriente Medio de langostas literales. Esta vamos a ver si son o no, o qué tipo de langostas son. Dice que se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. En otras palabras, estas langostas no van a comer vegetales. Y comen con voracidad las langostas. No sé, por ahí mucha gente citadina mirándonos, pero si sos de barrio, las langostas, uno les pone una hojita, algo así, en las patitas y devoran la hoja entera. Tienen una voracidad extrema para destruir los vegetales. Estas no van a tocar vegetal. Vamos a ver qué se nos dice. Tienen poder como los escorpiones, o sea, causan dolor, pican. Es raro que un escorpión cause la muerte de alguien. Vamos a ver cómo es esto. Versículo 4. Se les ordenó a estas langostas tan peculiares que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran sobre la frente el sello de Dios. Los únicos que van a estar exceptuados de las plagas que vamos a seguir leyendo de los sellos, trompetas y copas de la ira de Dios van a ser los 144.000. Si va a haber otros exceptuados que también llevarán el sello en su frente, no estamos autorizados por el texto apocalíptico a deducirlo. No podemos conjeturar la existencia de gente que no sean esos 144.000, que también hayan recibido esa inmunidad celestial para no ser afectados por los juicios de Dios. Por eso a veces uno ve y se asombra, ¿no? Ver cristianos diciendo: yo cuando llegue el fin me voy a quedar en el arrebatamiento porque soy flojo, no voy a la iglesia, no cumplo los preceptos de Dios, creo en Jesús, tuve un encuentro emocional con el Señor, conozco los dones del Espíritu, pero quizá me quede en el arrebatamiento y viva los hechos de Apocalipsis. Voy a resistir los juicios, voy a resistir la persecución. Bueno, como mínimo, te estás arriesgando a que los sellos, trompetas y copas también te afecten personalmente. Después hay otra doctrina de la que no vamos a hablar, tampoco es el espacio, que muchos que hayan rechazado hoy el Evangelio van a ser como si fuera cauterizados por Dios, quiero decir cegados, endurecidos por el Espíritu de Dios, para que no acepten la verdad de Dios. Entonces, muchos que jugaron con la gracia del Evangelio que se les predica en nuestro tiempo, cuando lleguen los hechos del Apocalipsis, van a adorar al Anticristo. Lo dejo como mención, no es un tema específico del libro de Apocalipsis, pero
todo esto va a afectar a toda la humanidad que no haya sido sellada, y los sellados ya vimos que van a ser 144.000 de origen judío. Más características cuando lleguemos al capítulo 14. No se les dio permiso para matar a estas personas afectadas por estos escorpiones raros o langostas que van a subir del abismo, sino solo para atormentarlas durante 5 meses. De nuevo, 5 no es un número que represente ningún simbolismo, simplemente parece un lapso literal. No hay manera de tomarse, si no dijo 7 meses, quizá quiere decir mucho tiempo. No, 5 no representa nada. Simplemente hay que pensar que durante 5 meses la gente va a estar sometida a este tormento. Dice, su tormento, el dolor que causarán estas escorpiones o langostas, es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, se van a querer suicidar, como hoy día, tristemente, la gente sin la esperanza de Dios, sin la paz de Dios, opta por tomar esta horripilante determinación. Y lo peor de la muerte que se puede infligir uno a sí mismo es que no hay retorno después. Entonces no hay tiempo material para que uno pueda arrepentirse del pecado de homicidio contra uno mismo. No tenemos derecho a matarnos. Nuestras vidas no son nuestras, fuimos creados por Dios y para Dios. Entonces el suicidio es un pecado, no solo lo grave de que sea homicidio de uno mismo, sino lo irreversible de no poder arrepentirse por no tener tiempo material para poder hacerlo. Bueno, en esta época la gente, conforme a la costumbre mundana, carnal, van a querer huir del problema quitándose la vida, pero Dios no va a permitir que el ángel de la muerte tome posesión de ellos. No se van a morir. Dice, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo de la picadura del escorpión ha sido identificado como algo similar o que va a ser un tormento demoníaco, que son símbolos del tormento infligido por espíritus demoníacos que van a salir de las fauces mismas del infierno. No sé, a mí me llama mucho la atención la descripción que se hace, se va a hacer desde ahora, versículo 7. No suena a que sea puro simbolismo o pura poesía. Esto no es Góngora, esto no es simbolismo, esto no es conceptismo. Estamos ante descripciones de fenómenos que cuando ocurran recién se va a entender qué quiere decir todo este enjambre de descripciones y elementos simbólicos. Pero que va a ocurrir. Y probablemente sea peor que lo que nos imaginamos leyendo la descripción, siempre tomando partido por lo más literal posible. Las profecías se van a cumplir lo más literal que te puedas imaginar. Incluso va a ser peor que lo que nos podemos imaginar, porque nuestra mente es limitada y el juicio que viene de parte de Dios excede a lo que nos podemos imaginar. El aspecto de las langostas, dice versículo 7, era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro. Estamos hablando de la beligerancia, de la armazón rigurosa, difícil de atravesar, una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Insisto, todo huele mucho a simbolismo, pero no sabemos cómo va a ser esto. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. De nuevo, son todos símbolos. Lo de crin como cabello de mujer, algún tipo de belleza o seducción, pero bueno, insisto, es difícil pensar que esto sea meramente simbolismo. Sus dientes eran como de león, algo difícil de quebrantar y de un impacto destructivo enorme. Llevaban coraza como de hierro, insiste en que van a ser difíciles de matar, estos insectos o lo que sea. Y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Esto puede que haya dado lugar a la hipótesis rara de que son los helicópteros del ejército del anticristo. Son especulaciones, ¿ves? Que no hay que tomarse esto como muy simbólico, porque uno incurre en lecturas así de tontas, infantiles. No sabemos qué van a ser, si van a ser demoníacos, si van a ser una nueva creación de Dios. Yo me inclino más por esto. Yo me inclino más porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, pero el último animal que va a crear, esto lo suelo usar cuando hago quiz y cuestionarios bíblicos. ¿Cuál es el último animal, según la Biblia, que Dios crea? Es trampa, porque está en Apocalipsis. Son estas langostas misteriosas de las que estamos hablando. Versículo 10. Tenían cola y aguijón como de escorpión. En la cola tenían poder para herir a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Todo esto hace hincapié en la capacidad destructiva. Es eso lo que quiere decir, destructor, destrucción. Pero no van a matar a la gente.
No van a morder ninguna hoja, no van a atacar ningún árbol, van a atacar solamente a los seres humanos que no van a tener el sello de Dios en sus frentes. A cualquier persona, a toda la gente. Y su impacto va a ser tan profundo que la gente va a querer suicidarse, pero Dios no se los va a permitir por esos 5 meses que va a durar esta plaga. Vamos a la sexta, pero hay primero mirá, versículo 2. El primer ay ya pasó, pero todavía vienen otros 2. ¿Te acordás que al final del capítulo que veíamos, el anterior, el capítulo 8, pasó un águila que dijo volando ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las siguientes trompetas? Bueno, el primer ay es el de estos seres que no sabemos si terrenales o demoníacos que van a causar tormento en la gente. Vienen otros 2 ayes más. Versículo 13. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Nueva mención del papel que tienen las oraciones de los santos ante todo esto. Desde los cuernos del altar era donde justamente se derramaba el sacrificio y es donde está, desde donde se ofrecía también el incienso. Entonces se está recordando de nuevo esas almas que están derramadas alrededor del altar de Dios. Muchos de ellos asesinados por proclamar la palabra de nuestro Dios durante su paso por este mundo, asesinados por la gente incrédula. Esas oraciones de los santos que aún en el cielo están pidiéndole a Dios que se haga justicia, siguen siendo recordadas por Dios y siguen motorizando, si me permitís un término tan terrenal, la obra de Dios a la hora de enjuiciar a los hombres malos y a las mujeres perversos de este mundo. A este ángel, versículo 14, que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a orillas del gran río Éufrates. Una especulación rara que leí por ahí, que me parece totalmente fuera de lugar, es si serían quizá a los 4 ángeles que sostenían a los 4 vientos para que no soplen en el capítulo 7. Yo creo que nada que ver, coincide el número 4, pero la mención no tiene nada que ver. Estos ángeles están atados. Si están atados, están presos. Y si están presos, no son ángeles leales de Dios, son ángeles demoníacos. Suelta a los 4 ángeles que están atados entonces a la orilla del gran río Éufrates. Tantas cosas significativas han pasado y van a seguir pasando, según el relato apocalíptico, a orillas de este gran río Éufrates. Ahí tuvo lugar, por ejemplo, la primera civilización tiránica, los primeros gobernantes homicidas de esta tierra, como aquel Nimrod que aparece descrito en las páginas del Génesis. También ahí ocurrió la primera tentación y la caída del ser humano, cerquita del río Éufrates. Por ahí estaba el jardín del Edén. Y un montón de acontecimientos muy significativos y muy trágicos tuvieron lugar cerca del río Éufrates, la Torre de Babel, y así podemos seguir. Dice que estaban atados a orillas del gran río Éufrates. También era el límite del imperio, ahí estaba el imperio babilónico, pero era el límite del imperio romano, que está destinado, según las páginas del Apocalipsis, a renacer en los días finales. Eso es lo que nos queda ver a nosotros, y quizá llegaremos a ver el asomo del renacimiento del imperio romano, tal como está escrito en Oriente y en Occidente. Ya vamos a llegar a Apocalipsis 13. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, nótese, ángeles perversos, no leales, seres demoníacos, espíritus poderosísimos que están atados en prisiones, probablemente subterráneas, pero que están desatados en el momento exacto para cumplir una función precisa dentro del plan de Dios. Acá no hay caos, acá no hay nada random, como dicen los adolescentes. Todo cumple un propósito, todo está dentro del plan de Dios en este momento para hacer justicia y juicio sobre los malos del mundo. Algunos dicen para llamar al arrepentimiento. Sí, pero vamos a ver que el resultado va a ser 0. Así que los 4 ángeles habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año. Quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Hagamos un poquito de matemáticas del espanto que va a sobrevenirle a la humanidad por estos días. Insisto, hay cristianos que dicen o gente que profesa ser cristiana que dice: yo quizá no me vaya en el rapto con ustedes, sino que me quede y después me arrepienta. Bueno, te cuento que vas a presenciar la muerte de 6 de cada 10 personas del mundo.
porque se dijo que iban a morir una cuarta parte durante el desarrollo del comienzo de las plagas de Dios. Entonces, en uno ya de los sellos iba a morir la cuarta parte de la humanidad. Por fieras, por guerra, por enfermedades. Eso se cuenta en uno de los sellos, de los 7 sellos. Si una cuarta parte es el 25%. Ahora sumémosle que una tercera parte va a morir como resultado de estos ángeles que van a estar atados a orillas del río Éufrates. Dice, hoy el número de las tropas de caballería que llegaba a 200 millones. Son ángeles poderosos, satánicos, muy probablemente, que van a traer como resultado, probablemente, esto es probable, son lecturas, es conjetura, pero quizá un conflicto armado de una escala nunca vista. Dice que el ejército llegaba a 200 millones. Todavía no se ha logrado formar un ejército, ni dicen las guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial llegaron a estar activos unos 50 millones de militares, sumando todas las potencias. La Unión Soviética, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, todas las potencias que estaban ahí como contendientes. Se ha podido jactar en los últimos años, quizá China, de formar un ejército de 200 millones, pero nunca lo han reunido efectivamente. Como poder pueden, tiene una población de 1.200, un poquito más de 1.200 millones. Pero hacerlo no lo hicieron. Se está hablando de algo literal acá, de un ejército literal de 200 millones de efectivos. No lo sabemos, pero es probable. O sea, yo le pondría unas fichitas a esa lectura, pero hasta que no llegue ese momento no lo vamos a saber. Para matar a una tercera parte de la humanidad, un tercio de los que ya van a morir ahora, más un cuarto de los que ya habían muerto durante los sellos de la ira de Dios. El total es algo así como un 60% de la humanidad que va a caer muerta durante muy pocos tiempos, muy pocos días, muy pocos meses probablemente. Esto es, en los últimos 3 años y medio antes de la venida de Jesús, que van a ser precedidos, y ya nos vamos a meter en eso, por un periodo de paz y seguridad que se narra en el capítulo 11, versículo 17. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas de color rojo encendido, púrpura y amarillo como azufre. Todo esto huele mucho a simbolismo, insistimos, pero vamos a ver que algunas cosas no admiten demasiada lectura simbólica. La cabeza de los caballos era como de león. De nuevo, león como autoridad, ¿no? Sinónimo de lo mortal, de lo predador, justamente, y la autoridad. Y por la boca echaban fuego, humo y azufre. Esta es una alusión a lo que se ve en Sodoma y Gomorra cuando Dios castiga a esas 2 ciudades señaladas por su perversión sexual, por su desviación del propósito divino y por incluso haber tratado de atentar contra el honor y la seguridad de los ángeles de Dios. Entonces, ¿es esto un recuerdo de Sodoma y Gomorra? Y es difícil decir que no, porque la escena está completa: fuego, humo y azufre. Eso fue lo que se vio cuando quedaron devastadas esas ciudades de esa zona. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Esto huele mucho a simbolismo, parece como lo de las colas que hacen daño y parece hablar de algo como de origen químico, bacteriológico, una guerra nuclear. No sabemos lo que quiere decir. Pero cuando llegue se va a ver que el cumplimiento va a ser, cada elemento acá mencionado va a tener una realización concreta. Eso queremos decir. Por más que digamos rojo representa fuego, representa violencia, representa la sangre, la muerte, lo que quieras, o la boca como león representa autoridad, lo que quieras. Pero todo esto se va a verificar de una manera muy dolorosamente concreta para los habitantes de la tierra. Y lo de las colas, ¿no? Parece hablar de una especie de, como si fuera una secuela, una consecuencia a posteriori después del daño infligido por las cabezas, que parece ser lo que sucede cuando recién empieza a ocurrir el fenómeno, sea que se trate de un conflicto, que es lo más probable, o de algún otro tipo de daño, quizá de origen espiritual o demoníaco. Pero acá se habla de ejércitos, se habla de fuego, de humo, de azufre, huele muchísimo a que va a tratarse de un conflicto bélico de naturaleza no convencional. Mi interpretación es pura conjetura que estoy haciendo acá en este lugar. Eso sí, anotáselo a nombre a Guillermo Álamo. Esto no lo dice la Biblia, lo digo yo personalmente. El resto de la humanidad, versículo 20, mirá la conclusión tan atroz y tan trágica que nos deja este pasaje.
El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales se identifican o se caracterizan por que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. La gente va a seguir en la idolatría, en el paganismo, sacrificando a los demonios, dirigiéndole sus oraciones a los muertos y a las imágenes, como lo hacen mayoritariamente todos los pueblos de la tierra. Del más lejano oriente al extremo occidental, los pueblos son paganos, son idólatras. Y todo este desarrollo de plagas atroces, que ya vamos contabilizando que habrá matado a más del 60% de la humanidad, no van a ser suficientes para que ellos depongan su actitud. Entonces los que dicen que los sellos, trompetas y copas están destinados a que la humanidad se arrepienta, bueno, es medio raro esa interpretación. No creo que el texto dé demasiado espacio para eso. Yo creo que es un tiempo de ira, no de arrepentimiento ni de misericordia de parte de Dios. Es el tiempo del enojo de Dios. Aunque las copas queda más en claro. Ahí tengo que admitir eso. Las copas ya se habla de las copas de la ira de Dios. Pero todo esto que estamos viendo no es disciplina. Son castigos sumamente devastadores. Imagínate, 6 de cada 10 personas ya habrán muerto en este momento del desarrollo de la narración que estamos haciendo juntos de los eventos finales, según el texto bíblico. Versículo 21, otro epílogo horripilante. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, homicidios, ni de sus artes mágicas, de sus drogadicciones. Ahí dice farmakeia, que en griego es el mismo término de actividades ocultistas, ¿no? Como hoy día, tarot, astrología, reiki, tirar las runas, leer las manos, quiromancia, cartomancia y qué sé yo cuántas cosas. Todo eso entra ahí. Y los brujos siempre estuvieron asociados al recurso a los fármacos. Por eso farmakeia quería decir hechicería y quería decir también drogarse. No se van a arrepentir de drogarse tampoco. Ni se van a arrepentir de sus inmoralidades sexuales ni de sus robos. La conclusión es medio dura porque uno dice, quizá cuando la gente vea que arrecian los hechos que están en el Apocalipsis, quizá reaccionen, como si fuera un llamado bien fuerte, como un golpe bien asestado a las puertas de sus corazones, y eso quizá los haga despertar. Bueno, lo que se cuenta acá es que no, que incluso, y esto lo vamos a ver en las copas de la ira de Dios, van a ser peores, se van a volver peores, van a intensificar su compromiso con sus malas pasiones y con lo demoníaco. Ahí es claro, no van a dejar de rendir culto ni a las imágenes, ni aún incluso, como ocurre en tantas partes, directamente a los demonios. Recién veía una estadística muy curiosa sobre un país que amamos, que es nuestro país vecino de Uruguay. Dice algo así como un 50% se profesan ser ateos o incrédulos. Y yo contestaba y comentaba en una red social, ¿no? ¿Estás seguro que son tan incrédulos? Porque van a sacrificar a los espíritus del mar. Tienen sus tradiciones de enviar unos barquichuelas con ofrendas a los espíritus demoníacos del mar. Entonces, no son incrédulos ni son ateos. Lo que son es paganos. No rinden culto al Dios del cielo, pero a los bichos del demonio y de Satanás sí le rinden culto. Estamos hablando de un país sumamente culto, preparado, con buen pasar económico, en Punta del Este. Es un lugar muy top de nuestro vecino país de Uruguay. Bueno, ellos celebran sus festividades paganas. Dicen que no creen en nada, pero a la hora de tener que creer en algo, prefieren lo demoníaco. Cuando arrecien los hechos del Apocalipsis, está escrito y lo vamos a leer juntos cuando lleguemos a las copas de la ira de Dios, ahí sí que lo dice. La gente va a ser incluso mucho peor de lo que venía siendo antes de empezar estos hechos. Así que el tiempo de arrepentirse y de darse cuenta y de volverse a Dios y de renunciar al mal es ahora, que está vigente 100% la gracia de Dios y el Espíritu Santo sigue llamando a los corazones. Hay pecado en tu corazón, deponé ese pecado, presentáselo a Dios, confesáselo a Dios y Él te va a perdonar y te va a limpiar, porque para eso vino Jesús, para que vos puedas ser salvo. Para eso Jesús se transformó en el Cordero inmolado,
para que vos seas salvo de la ira y de estos días que vendrán como una trampa sobre los habitantes de la tierra, como ya hemos dicho en otra ocasión. Dios te bendiga y la seguimos con el análisis del capítulo 10, que también introduce una especie de paréntesis dentro de la narración que estamos siguiendo. Dios te bendiga.